Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Piñango, soy instructor de mantenimiento aeronáutico y en esta oportunidad llego a ustedes para hablarles de física. Tema número 1, mecánica. En su contenido programático comprenderemos los términos y conceptos generales de la mecánica clásica. En esta oportunidad estudiaremos dinámica. Lo que vamos a aprender en dinámica es el movimiento circular. Hablaremos de fuerza centrípeta, fuerza tangencial, fuerzas variables, fuerzas total, fuerza rotacional, energía cinética de rotación, momento de inercia, inercia rotacional y equilibrio. Comencemos. Definamos el movimiento. El movimiento es un cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencias. El estudio del movimiento se puede realizar a través de la cinemática o a través de la dinámica. En función de la elección del sistema de referencia que utilicemos, quedarán definidas las ecuaciones del movimiento, ecuaciones que determinarán la posición, la velocidad, la aceleración del cuerpo y cada instante de tiempo. Todo movimiento puede representarse y estudiarse mediante gráficas. Las más habituales son las que se representan el espacio, la velocidad o la aceleración en función del tiempo. Su medición es mediante kilómetros o metros sobre segundo. La descripción del movimiento determina las características del movimiento, su trayectoria, desplazamiento, posición inicial, posición final, velocidad y aceleración. Tipos de movimiento. Como ya hemos estudiado en clases anteriores, vimos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento circular uniforme, movimiento circular uniformemente acelerado y movimiento armónico simple. En esta oportunidad hablaremos de los tipos de movimientos curvilíneos, donde estudiaremos el movimiento circular uniforme, el movimiento circular uniformemente acelerado, el movimiento armónico simple y el movimiento parabólico. Movimientos curvilíneos. Se conoce como movimiento curvilíneo a aquel movimiento que es parabólico, elíptico o circular. Cuando se conoce la trayectoria a lo largo de la cual viaja una partícula, es conveniente describir el movimiento por medio de los ejes de coordenadas n y t, los cuales actúan de manera normal y tangente a la trayectoria respectivamente, y en el instante considerado tiene su origen localizado en la partícula. Movimiento curvilíneo parabólico. Se denomina movimiento parabólico al realizado por un objeto cuya trayectoria describe una parábola. Se genera cuando un móvil con velocidad de magnitud y dirección constante presenta una aceleración normal neta y la aceleración tangencial es cero. En mecánica clásica se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. También es posible demostrar que puede ser analizado con la composición de dos movimientos rectilíneos, un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical, siendo su trayectoria un movimiento de parábola. Movimiento curvilíneo elíptico. Un movimiento elíptico es un caso de movimiento acotado en el que una partícula describe una trayectoria elíptica. Existen diversos sistemas físicos donde sucede esto, entre ellos el movimiento planetario
de un potencial gravitatorio newtoniano. Movimiento curvilíneo circular. El movimiento circular es el que se basa en un eje de giro y radio constante. La trayectoria será una circunferencia. Si la velocidad de giro es constante, se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular del movimiento circular con radio fijo y velocidad angular referente. En este caso, la velocidad vectorial no es constante, aunque sí puede ser constante la celeridad o rapidez, que también podemos llamar módulo de velocidad. La aceleración centrípeta constantemente cambia la dirección de la velocidad tangencial y siempre se mantiene perpendicular a ella. Conceptos básicos del movimiento circular, también llamado movimiento rectilíneo circunferencial. Es el que se basa en un eje de giro y giro constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si además la velocidad de giro es constante, giro ondulatorio, se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular del movimiento circular, con radio y centro fijo y velocidad angular constantes. Sus partes son eje de giro. El eje de giro es la línea recta alrededor de la cual se realiza una rotación. Este eje puede permanecer fijo o variar con el tiempo, pero para cada instante concreto es el eje de la rotación, considerado en este caso una variación infinitesimal o diferencial de tiempo. El eje de giro define un punto llamado centro de giro de la trayectoria descrita o el origen. En el caso de la Tierra, el eje tiene una inclinación de 23 grados, por lo tanto se da un fenómeno físico que se llama precesión. ¿Y qué es la precesión? La precesión o movimiento de precesión es el movimiento asociado con el cambio de dirección en el espacio que experimenta el eje instantáneo de rotación de un cuerpo. ¿Y qué significa la palabra precesión? La palabra significa movimiento de rotación del eje inclinado del giro de un giróscopo, como el de un trompo o el de un planeta. ¿Qué genera el movimiento de precesión? Este movimiento se produce por una suerte de vibración del eje. Esto hace que durante el movimiento de precesión en la Tierra presente los equinoccios. Esto hace que los círculos que se describen no sean perfectos, sino irregulares. Arco. El arco, partiendo de un centro fijo o eje de giro fijo, es el espacio recorrido en la trayectoria circular o arco de radio unitario con el que se mide el desplazamiento angular. Su unidad es el radián, espacio recorrido dividido entre el radio de la trayectoria seguida, división de longitud entre longitud adimensional por tanto. En geometría, el arco es cualquier curva continua que une dos puntos. En particular, un arco puede ser una posición de circunferencia que queda definido a partir de dos puntos entre dicha circunferencia. Velocidad angular. La velocidad angular es la variación del desplazamiento angular por unidad de tiempo. Se representa generalmente con la letra minúscula omega.
La velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación. Se define como el ángulo girado por unidad de tiempo y se designa mediante la letra griega omega. Su unidad en el sistema internacional es el radián por segundo. ¿Qué es la aceleración angular? La aceleración angular es la variación que afecta a la velocidad angular tomando en consideración una unidad de tiempo. Se representa con la letra griega alfa. La aceleración angular es una magnitud vectorial, por lo tanto, consta de módulo, dirección y sentido. La unidad de medida de la aceleración angular en el sistema internacional es el radián por segundo al cuadrado. De este modo, la aceleración angular permite determinar cómo varía la velocidad angular a lo largo del tiempo. A menudo se estudia la aceleración angular ligada a los movimientos circulares uniformemente acelerados. De este modo, en un movimiento circular uniformemente acelerado, el valor de la aceleración angular es constante. Por el contrario, en un movimiento circular uniforme, el valor de la aceleración angular es cero. La aceleración angular es el equivalente en el movimiento circular a la aceleración tangencial o lineal en el movimiento rectilíneo. De hecho, su valor es directamente proporcional al valor de la aceleración tangencial. Así, cuando mayor es la aceleración angular de una rueda de bicicleta, mayor es la aceleración que ésta experimenta. Por tanto, la aceleración angular está presente tanto en las ruedas de una bicicleta como en las ruedas de cualquier otro vehículo, siempre y cuando se produzca una variación de la velocidad de giro de la rueda. Del mismo modo, la aceleración angular también está presente en una hélice, ya que ésta experimenta un movimiento circular uniformemente acelerado cuando inicia su movimiento. Al igual que la velocidad tangencial, la aceleración angular tiene carácter vectorial. Se expresa en radianes por segundo al cuadrado, ya que el radián es adimensional. Aceleración angular, en el caso general, cuando el eje de rotación no mantiene una dirección constante en el espacio, la aceleración angular no tiene la dirección del eje de rotación. En dinámica de los movimientos curvilíneos, circulares o giratorios, se tienen en cuenta además las siguientes magnitudes. Momento angular. El momento angular o cantidad de movimiento angular es para el movimiento de rotación lo que es el momento lineal. Es para el movimiento de traslación. Se trata de una magnitud vectorial que caracteriza la rotación de una partícula puntual o un objeto extendido alrededor de un eje que pasa por un punto. Esto significa que siempre que se vaya a calcular el momento angular, se debe especificar el eje de rotación convenientemente. Comenzando con un punto material de masa m, el momento angular se denota mediante la letra L, el momento lineal como P y la posición de la partícula respecto a un eje que pasa por un determinado punto O es R. Entonces la fórmula para realizar momento angular es L igual a R por P. Momento angular, el momento angular de una partícula L respecto a O es perpendicular al plano formado por R y P. Su sentido se determina por la regla de la mano derecha. El momento angular L es la magnitud que en el movimiento rectilíneo equivale al momento lineal o cantidad de movimiento,
pero aplicada al movimiento curvilíneo, circular o giratorio, producto vectorial de la cantidad de movimiento por el vector posición, desde el centro de giro al punto donde se encuentra la masa puntual. El momento angular o momento cinético es una magnitud física equivalente rotacional del movimiento lineal y representa la cantidad de movimiento de la rotación de un objeto. Es una cantidad vectorial que caracteriza las propiedades de inercia de un cuerpo que gira en relación con cierto punto. Esta magnitud desempeña respecto a las rotaciones un papel análogo al momento lineal en las traslaciones. Las letras negritas que están en pantalla, la fórmula, se reservan para las magnitudes vectoriales y la letra X significa que el momento angular es el producto vectorial entre el vector de posición R y el momento lineal P de la partícula. El vector que resulta de un producto vectorial es perpendicular al plano formado por los vectores participantes. Momento de inercia. El momento de inercia de un cuerpo rígido describe la inercia del cuerpo frente a la rotación alrededor de un cierto eje. Depende no solamente de la masa del cuerpo, sino también de la distancia del eje de giro. Esto es fácilmente comprensible cuando se piensa en que para algunos objetos es más fácil rotar respecto a algunos ejes que a otros. El momento de inercia I es una cualidad de los cuerpos que dependen de su forma y de la distribución de su masa y que resulta de multiplicar una porción concreta de la masa por la distancia que la separa al eje de giro. Una bailarina, por ejemplo, tendrá más momento de inercia si extiende los brazos, girando más rápido si los contrae. Siempre que un cuerpo que gira se contrae, aumenta su velocidad de rotación. Esto lo saben bien los patinadores sobre hielo. Ello se debe a que al contraer los brazos y piernas disminuye el momento de inercia y pues disminuye la distancia entre sus partes. Pero cuando el momento angular se conserva para mantener constante el producto, la velocidad angular debe aumentar. Esto es válido no solamente en el patinaje, sino también en los deportes y actividades en los cuales es preciso hacer giros, como los clavadistas y los trapecistas de circo. El momento de inercia de un cuerpo rígido respecto a ciertos ejes de rotación representa su resistencia a cambiar su velocidad angular alrededor de dicho eje. Es proporcional a la masa y también a la ubicación del eje de giro, ya que el cuerpo, según su geometría, puede rotar más fácilmente en torno a ciertos ejes que en otros. El momento de inercia, símbolo I, es una medida de inercia rotacional de un cuerpo. Cuando un cuerpo gira en torno a uno de los ejes principales de inercia, la inercia rotacional puede ser representada como una magnitud vectorial llamada momento de inercia. Sin embargo, en el caso más general posible, la inercia rotacional debe representarse por medio de un conjunto de momentos de inercia y componentes que forman el llamado tensor de inercia. La descripción tensorial es necesaria para el análisis de sistemas complejos como por ejemplo el movimiento giroscópico. Momento de fuerza o momento de torsión. El momento de torsión, torque o momento de una fuerza es la capacidad de una fuerza para provocar un giro. Etimológicamente,
recibe el nombre de torque como derivación del vocablo en inglés torque, proveniente del latín torquere. Momento de fuerza M, o momento o par motor, es la fuerza aplicada por la distancia al eje de giro. Es el equivalente a la fuerza agente del movimiento que cambia el estado de un movimiento rectilíneo. El momento de torsión con respecto a un punto determinado es la magnitud física que resulta de efectuar el producto vectorial entre los vectores de posición del punto en el que la fuerza se aplica y el de la fuerza ejercida. En el orden indicado, este momento depende de tres elementos principales. El primero de estos elementos es la magnitud de la fuerza aplicada. El segundo es la distancia entre el punto en el que se aplica y el punto respecto al que gira el cuerpo, también denominado brazo de palanca. Y el tercero, o tercer elemento, es el ángulo de aplicación de dicha fuerza. A mayor fuerza se provoca mayor giro. Lo mismo ocurre con el brazo de palanca. Cuanto mayor sea la distancia entre el punto en el que se le aplica la fuerza y el punto respecto al que se produce el giro, mayor será este. Lógicamente, el momento de torsión es de especial interés en la construcción y en la industria, así como también está presente en infinidad de aplicaciones para el hogar, como por ejemplo cuando se aprieta una tuerca con una llave inglesa. Se denomina momento de fuerza o torque respecto a un punto dado a la magnitud vectorial obtenida por el producto vectorial del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto al cual se toma el momento por el vector fuerza. En ese orden, también se denomina momento dinámico o sencillamente momento. Aquí yo les presento en pantalla un paralelismo que existe entre el movimiento lineal y el movimiento angular. A pesar de las diferencias evidentes de su trayectoria, hay ciertas similitudes entre el movimiento rectilíneo y el movimiento circular que deben mencionarse y que resaltan las similitudes y equivalencias de conceptos y un paralelismo en las magnitudes utilizadas para describirlos. Dado un eje de giro y la posición de una partícula puntual en el movimiento circular o giratorio. Veamos que en el movimiento lineal tenemos una posición y esa posición en el angular es un arco. En el movimiento lineal tenemos velocidad y en el angular tenemos velocidad angular. Tenemos aceleración en el lineal y tenemos aceleración angular. Tenemos en el movimiento lineal una masa y en el movimiento angular momento de inercia.